noches. 19 meses después de haber sido detenido, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, se irá a su casa. Medida a la que pudo haber accedido desde el primer día del proceso en su contra por su edad y por su salud. Ahora, 19 meses después, un juez cambió la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria. Solo espera el alta médica. Simplemente va acostado. Como le decía, un juez cambió la medida cautelar a Murillo Caram después de que su defensa alegó que tiene 76 años de edad, padece enfermedades crónicas que han provocado su ingreso al hospital en 4 ocasiones desde que fue detenido en el mes de agosto del 2022. Por eso le dictaron medidas cautelares que deberá cumplir. Por ejemplo, entregar su pasaporte y visa, tener vigilancia de la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, no tener contacto con los involucrados en el caso Iguala, además de contar con un registro de visitantes. Murillo Caram enfrenta acusaciones por desaparición forzada, tortura y delitos contra la administración de la justicia por las presuntas irregularidades cometidas cuando estuvo al frente de la PGR mientras se investigaba la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Se prevé que mañana sea trasladado a su casa en Lomas de Chapultepec. Desde anoche se filtraron documentos que revelan que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña, ordenó investigar al ministro en retiro Arturo Saldívar y a varios de sus ex colaboradores a partir de una denuncia anónima en la que se les acusa de presionar a jueces y magistrados para resolver casos a favor de sus intereses. En el documento de 15 páginas se enlistan los nombres de 70 jueces y magistrados que presuntamente fueron presionados por personal de confianza de Saldívar entre el 2019 y 2022 a cambio de beneficios. Otros fueron asignados a juzgados estratégicos para tener el control de los mismos. Los principales operadores de Saldívar, según esta denuncia anónima, fueron Carlos Antonio Alpizar, secretario de la Presidencia del Consejo de la Judicatura, Edgar Manuel Bonilla, titular del Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, y Netzaí Sandoval, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública y actual coordinador de la ponencia de la ministra Lenia Batres. También se menciona a Arely Gómez, la extitular de la Contraloría del Poder Judicial y quien esta semana fue nombrada auditora especial de desempeño en la Auditoría Superior de la Federación. Además, se enlista a Julio Scherer, ex consejero jurídico de Presidencia. Entre los casos por los que se habría ejercido presión sobresalen el del aeropuerto de Santa Lucía, AIFA, y la cancelación de Texcoco, el de la ley de hidrocarburos y la industria eléctrica, el Tren Maya y el caso de Emilio Lozoya Austin. Arturo Saldívar respondió a través de su cuenta de X, señaló que es evidente la intención política de la ministra Norma Piña con esta investigación. Dijo que hay desesperación frente al resultado electoral y a la inminente reforma judicial que afectará algunas condiciones en las que están los ministros. Además, dijo que la admisión de una denuncia anónima y sin pruebas es algo inédito. La calificó de muy grave y además dice, filtrarla a los medios es aún más grave. Esa es la respuesta de Arturo Saldívar frente a lo que se dio a conocer, le decía yo, desde anoche que se filtraron esos documentos. Sobre el tema reaccionaron las candidatas y el candidato presidenciales. Claudia Sheinbaum lo defendió, Xóchitl Gálvez lo criticó y Jorge Álvarez Maínez dijo que el tema debe investigarse. Si existen actos de corrupción se tienen que investigar porque pues ahora sí que siempre he dicho que para decir cosas hay que tener la cola corta y si él no tiene nada ni que deber, pues que se le investigue, que se castigue. Yo siempre he dicho lo mismo. Al menos espero que la señora Sheinbaum esté de acuerdo conmigo, que se investigue. No vaya a decir que es politiquería. Sería lo ético y lo correcto, ¿no? Que se ponga a disposición de quien lo va a investigar, de la fiscalía o no sé. A mí cuando me denunciaron fui a la fiscalía y dije aquí estoy. Que está fuera de toda norma de la Suprema Corte, que se basa en una denuncia anónima y que además no solo es contra Saldívar, sino contra jueces que han sido honestos. O sea, ahora la Suprema Corte va contra jueces que han estado aprobando proyectos con base en la ley que hace la Cuarta Transformación. No hay nada más autoritario que era perseguir jueces por su decisión honesta. Me parece que están bien las investigaciones siempre y cuando sean en una lógica de justicia y no de venganza. Se investigue, que se brindan responsabilidades, todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario,
pero que haya esta investigación. ¿Pediría que se separe de la campaña de Claudia Sheinbaum? No, al contrario, yo estoy muy contento que estén ellos en las campañas para que la gente vea quiénes son. No, yo creo que eso está bien, que ya no haya la simulación. Los cuestionamientos que hubo sobre el papel que jugó Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación surgieron desde febrero, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que él respetuosamente le solicitaba la intervención a Saldívar en asuntos importantes. Recordemos. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías, de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez, le decía, cuidado con esto. Él ayudaba. Mexicanos en el extranjero reportaron que les llegó una notificación del Instituto Nacional Electoral informándoles que no van a poder votar. Los afectados recibieron un correo como el que le presento en pantalla, que provenía de la cuenta de Voto Extranjero INE, en el que se les notificó que no fueron incluidos en el padrón electoral. Sin ser preciso el correo sobre el motivo, se expone que se identificaron inconsistencias en la documentación, algo que sorprendió a muchos de los mexicanos en el extranjero, pues aseguraron que antes habían recibido una notificación de que ya estaban inscritos y que iban a poder votar. Hoy les cambiaron el estatus a improcedente. Aún no hay un pronunciamiento oficial del INE sobre estos correos para validarlos, para efectivamente confirmar que sí es una comunicación oficial del INE. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que celebró hoy que el INE descartara suspender sus conferencias mañaneras, lo que calificó como una muy buena noticia. Hay una muy buena noticia. Una muy buena noticia, no prohibieron las mañaneras. Ayer en el INE no se prohibió porque iba a ser pues una violación flagrante, ¿no?, a la Constitución, al artículo 6º, 7º de la Constitución, además sin ningún fundamento. Es una vergüenza que soliciten la cancelación. En al menos 24 mañaneras en lo que va del proceso electoral. Sí, pero lo importante es que reconocen que no pueden prohibir las mañaneras. Mientras el presidente celebró eso, el INE le impuso una nueva sanción, ordenó eliminar de las redes la presentación de las reformas del presidente del 5 de febrero, al darle la razón al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Maínez, quien denunció que el presidente vulneraba la equidad en la contienda y usaba recursos públicos de forma indebida al presentar esas iniciativas con llamados a favorecer a su partido Morena en el proceso electoral. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral había desechado esta queja, pero la Sala Superior del Tribunal Electoral revocó la decisión y ahora ya fue aceptada y se impusieron esas medidas al presidente. Volviendo a lo que yo le informaba apenas hace unos momentos sobre los correos que recibieron mexicanos en el extranjero que quieren votar, que el INE les notificó que no podrán hacerlo porque encontraron inconsistencias. Esto da a conocer apenas hace unos momentos el INE a través de la cuenta X, su cuenta oficial, y dice que el INE realizó una revisión de cada uno de los registros de los connacionales que se inscribieron para votar desde el extranjero. Derivado de esta revisión, detectó más de 35,000 registros con alguna inconsistencia, por lo que procedió a notificar a las personas vía correo electrónico. El INE pone a disposición de las mexicanas y los mexicanos residentes en el extranjero el correo electrónico votomex@ine.mx para aclarar cualquier situación en particular. Tampoco se da cuenta de cuáles eran esas inconsistencias y si se pueden o no solventar. Las personas que han recibido estos correos pues se dicen sorprendidos. Veremos qué les aclara el INE. Por cierto, el presidente negó un distanciamiento con Claudia Sheinbaum luego de que el martes se dijo inconforme con las preguntas del primer debate presidencial contra su administración. Afirmó que ese tema no tiene nada que ver con ella. Y fíjense la simplificación, la mala fe, la manipulación. Inmediatamente inventan de que si no estuve de acuerdo con la narrativa en el debate, sobre todo de las preguntas, porque tengo mis razones. ¿Se refería a eso, solamente a las preguntas? Sí, pero ellos volaron
Y de inmediato imaginan que yo estaba tan enojado porque no habían defendido el gobierno que me inconformé con una de las candidatas, que dicho sea de paso, la quiero mucho, 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 mucho. En la bitácora de las campañas presidenciales, Claudia Sheinbaum estuvo en Baja California, se reunió primero con empresarios a quienes dijo que de ganar la presidencia integrará a las mesas de seguridad al titular de la Fiscalía General de la República, que es autónomo, pero que necesitan coordinarse y evitar la liberación de delincuentes. Planteó crear un centenar de parques industriales y reiteró su propuesta de que el Infonavit construya viviendas en el país, no solo de créditos. Xóchitl Gálvez visitó Nuevo León, primero participó en el diálogo industrial de CAINTRA, retó a Claudia Sheinbaum a dar a conocer el destino de sus propiedades declaradas en 2018, también se reunió con estudiantes de la Universidad de Monterrey, a quienes pidió defenderla en redes sociales de los ataques de Morena. Se comprometió a trabajar de la mano con el gobernador Samuel García. Jorge Álvarez Maínez acudió a un evento de su partido en el Estado de México llamado La Fosfogala. A su llegada volvió a criticar a la alianza opositora, afirmó que su candidata Xóchitl Gálvez fue utilizada para beneficiar a los dirigentes del PRI y del PAN y que ella cayó en el juego. Agradeció a la militancia del apoyo recibido y dijo que la entidad mexiquense será la que defina la elección el próximo 2 de junio. En Nuevo León, esta tarde, sujetos armados atacaron a balazos a los asistentes de un mitin de la candidata de Morena y del Partido Verde a la alcaldía de El Carmen, a Graciela Villarreal. Sí, llegaron ahí a atacarlos. Una persona resultó herida. Los agresores se dieron a la fuga. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada de dónde puedan estar. Después del ataque, el gobierno del estado tomó el control de seguridad de ese municipio. Esas son las imágenes de lo ocurrido. Y por cierto, representantes de los partidos políticos en la zona, sí, en Nuevo León, aseguraron que se trató de un ataque directo. En Morelos, más violencia contra políticos. Fue asesinado el tío de la candidata a diputada federal de Gabriela Gorostieta y lo mataron justo afuera de la casa de campaña de la candidata. Ocurrió en el municipio de Jiutepec. Como vemos, para muchos de los candidatos, estas campañas han representado un riesgo para su seguridad. Para otros, es un riesgo al ridículo, pero aún así lo siguen haciendo. En Sinaloa, las familias de las 5 víctimas del secuestro masivo del 22 de marzo, secuestros múltiples que ocurrieron en Culiacán, que aún no han sido localizadas y cuyos testimonios le hemos mostrado toda esta semana, están desesperadas las familias de estas personas ante la indiferencia de las autoridades locales. Hoy señalaron a este espacio que a pesar de la conferencia de la fiscal, que hizo el miércoles, una conferencia de prensa, pues aún no han sido contactados por ningún funcionario público de Sinaloa. Ellos ya dieron el caso como cerrado y hasta ahorita pues nadie se ha acercado con nuestros familiares para pedirnos pues información o ellos darnos una información a nosotros de estos casos. Aquí lo que pasa es que la fiscal y el secretario de seguridad ya quieren dar el caso por cerrado y decir que cada uno de nuestros familiares regresó a casa, siendo que pues eso es mentira. Me han comentado que no hay ninguna novedad, que todo sigue igual, que no hay algún dato nuevo. La verdad estamos desesperados porque ya son muchos días y no sabemos nada de nuestros familiares. Asimismo estamos preocupados por la salud del menor de 2 años, de Calet. Y en otro caso que tampoco hemos soltado acá, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que su gobierno solicitó ayuda a Estados Unidos y a Francia para rescatar los cuerpos de los marinos Emiliano Navarro y Kevin Enciso, que desaparecieron en el mar tras el desplome del helicóptero en el que viajaban frente a la costa de Michoacán el 6 de marzo. Dijo que no es un asunto fácil debido a que los cuerpos se encuentran a una profundidad de entre 1.500 y 2.000 metros de profundidad. En exclusiva para Milenio, los familiares de los marinos desaparecidos lamentaron que a más de un mes del desplome del helicóptero apenas se esté pidiendo la ayuda a otros países para lograr el rescate.
Es muy lamentable que apenas esté comenzando con la gestión del equipo que era crucial para su búsqueda. Esto se debió haber hecho desde un inicio. A estas alturas del camino, lo único que nosotros como su familia pedimos es que se recupere la aeronave. Esto con el fin de encontrar los restos de sus cuerpos. La agonía que hemos estado viviendo estos días es realmente indescriptible. Por eso es que exigimos que se agote hasta el último recurso para tratar de localizarlos. En la alcaldía Benito Juárez, los vecinos se las arreglan para lavar trastes, bañarse, cocinar, porque continúa la contaminación del agua en el poniente de esa alcaldía. El bloqueo que instalaron en Avenida Insurgentes ya lleva 4 días. La crónica es de Amílcar Salazar. Empezamos la mañana, obviamente lo primero es a preparar lo que vamos a hacer de desayunar. Pues para empezar hay que llenar ollitas del garrafón directo porque del agua definitivamente no. Pues ya nada más la última enjuagada con agua limpia que tenemos por supuesto que poner a calentar. Han pasado 10 días desde que habitantes de la alcaldía Benito Juárez comenzaron a detectar el olor a gasolina en el agua potable. Entonces empezamos a reportar, hablamos a SACMEX, nos dijeron que no tenían ningún reporte, no había pasado nada, que qué raro, que limpiaran la cisterna, que si había, que checaran si no te había algo que lo esté contaminando. Entonces es el registro de agua que huele a gasolina y todo el tiempo no sabe a gasolina, ¿no? Y esto se replica en los demás edificios, casi todos son así. Aunque el gobierno capitalino aún investiga qué pasa, los afectados mantienen su plantón en Avenida Insurgentes y Xola. Hasta el momento, se desconoce el número exacto de afectados, pero según el censo de los propios vecinos, hay al menos 250 inmuebles donde el agua huele a gasolina. En las colonias Nonoalco, Nochebuena, San Juan, Ciudad de los Deportes, Nápoles, del Valle Centro, Narvarte Poniente, Mixcoac y Extremadura Insurgentes. Para que nos digan qué es lo que pasa, por qué el agua está así y pues que nos digan qué hacer. No, esto no es un tema de política, esto es nada más un tema de salud, o sea, esto ya es una emergencia. Este viernes, el Parque San Lorenzo en la Colonia del Valle se volvió centro de operaciones, donde soldados, guardias y marinos instalaron plantas purificadoras de agua para llenar garrafones y bidones. Además, comenzaron tareas de limpieza en escuelas. En total estamos sacando 350 garrafones ya purificados por hora. Cada familia recibe un garrafón de 20 litros para beber y preparar alimentos. A algunos les alcanza para lavar los trastes. El gobierno capitalino aún no identifica qué contamina el agua, pero mandó camiones de volteo, pipas y trabajadores para ayudar a lavar cisternas y tinacos contaminados. Mientras, la senadora emesista Laura Ballesteros y el candidato a alcalde en Benito Juárez, Rodrigo Cordera, acompañados por algunos vecinos afectados, interpusieron una denuncia por delitos ambientales contra Rafael Carmona, director del sistema de aguas. Con imágenes de Estefanía Vera e información de David Rodríguez, para Milenio Noticias, Amílcar Salazar Méndez. Se está cumpliendo una semana de que las fuerzas policiales de Ecuador irrumpieron de forma violenta en la Embajada de México en Quito, con el pretexto de detener al expresidente Jorge Glass, a quien el gobierno de México le había dado asilo y el gobierno ecuatoriano se negaba a dar el salvoconducto. Aquí los detalles a una semana de la irrupción. Te imaginé que estaban tratando de entrar por la fuerza al edificio de la embajada. Tensia lo más que puedo y me retiran hacia el fondo de la biblioteca. Un guardia entra y me apunta con un arma, que lo suben a ese vehículo y arranca. A riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador. Agradecer mucho, ¿no?, a los presidentes, jefes de Estado, a los
diplomáticos de las cancillerías de todos los países, la mayoría apoyando a México. Fue un acto autoritario, increíble. Es malo a veces usar ejemplos, pero ni Pinochet, el temible Pinochet, y otros se habían atrevido a eso. La embajada mexicana a recibir al señor Glass Spinell contribuyó a que se incumpla con la obligación de presentarse semanalmente ante la autoridad judicial, contraviniendo claramente el principio fundamental de no intervención en los asuntos internos de otros estados. No hay espacios para el titubeo. Estos hechos deben ser condenados internacionalmente para salvaguardar las leyes que rigen a los países. Debido a la intromisión en los asuntos internos del Ecuador por parte de México, el gobierno ecuatoriano declaró persona non grata a la embajadora de México en Quito. Y yo lo que pienso es que estaban esperando que yo saliera para proceder. Los hechos que han ocurrido en Quito y que han afectado la inviolabilidad de la misión diplomática de México vulneran principios fundamentales del derecho internacional universal americano, convencional y consuetudinario. El Consejo Permanente, por medio del presidente, declara el proyecto de resolución titulada la intrusión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en contravención a la violación a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y su relación con la institución del asilo se aprueba. Es una resolución fija. Creo que fue claro que yo no voy a Fue ilegal y arbitraria la detención del ex vicepresidente Jorge Glass durante el asalto a la Embajada de México en Quito. Así lo determinó la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Sin embargo, Glass seguirá en prisión porque aún tiene pendientes 2 sentencias por los casos de corrupción en el caso de Brecht y sobornos, por los cuales fue sentenciado a 6 y 8 años de prisión respectivamente. El representante permanente de México ante la Organización de Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, entregó hoy una nota verbal ante la ONU donde relata las graves violaciones en las que incurrió Ecuador el pasado 5 de abril. Al respecto, conversé con él, esto me dijo. ¿Hay acciones adicionales por parte de México ante la ONU? Sí, a ver, hace justamente unas horas hice entrega al secretario adjunto de las Naciones Unidas para Asuntos Jurídicos de una nota verbal que presenta la misión de México ante la ONU para que sea llevada a la atención del secretario general, y en esta nota verbal relatamos lo acontecido en Quito el viernes pasado. Hacemos notar la gravedad de los hechos porque, como usted bien sabe, se trata de una violación flagrante y sin precedentes hacia una sede diplomática de México. Esto contraviene desde luego el derecho internacional, la Convención de Viena de 1961 específicamente. Es muy grave lo ocurrido. Yo diría que esto tiene 2 propósitos, esto que hemos entregado al secretario general esta tarde. Por una parte, ver que se que se solicite una respuesta a Ecuador, pero también que sea sancionado un país que viola una instalación diplomática. Porque si hacemos un poquito de historia, sí, ha llevado muchos siglos, tal vez milenios, llegar a las formas civilizadas de manejar los conflictos internacionales que se han establecido sobre todo en el último siglo. Y tomó mucho tiempo, muchos siglos, a la cultura humana, a la civilización, desarrollar normas que se convirtieron eventualmente en tratados, en acuerdos, en organizaciones, para civilizar las relaciones y la transmisión de información entre los estados. Entonces no podemos permitir, me parece a mí, claro, que a estas alturas de la historia se viole todo lo conseguido en los últimos decenios y volvamos un poco a la ley de la selva de que cualquier país puede tomar en las representaciones diplomáticas de otro país. Si eso es tolerado por la comunidad
internacional, pues hacia dónde vamos, a volver a las prácticas, yo llamaría salvajes del pasado, donde por la violencia o de manera violenta se resolvían los desacuerdos internacionales. ¿Cómo podría sancionarse Ecuador dentro de la Organización de las Naciones Unidas justo para sentar un precedente, que esto no vuelva a ocurrir? Se solicita una respuesta al Ecuador acerca de los hechos descritos en esta nota verbal. Sí. Y luego, eventualmente, pero esto ya sería una decisión de los Estados miembros de Naciones Unidas, se podría expulsar a un país que ha violado de manera tan grave el derecho internacional y las reglas de la convivencia internacional. Lo que hemos solicitado al secretario general es que el texto de nuestra nota verbal, donde se describe lo ocurrido en Quito el viernes pasado, sea distribuida a todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Cómo se da una expulsión dentro de la ONU? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es en una asamblea general? ¿Es uno de los consejos? ¿Cómo podría ocurrir esto? Tendría que plantear, como decía, a todos los Estados miembros. Habría una votación, pero digamos este es el final de un procedimiento que apenas hemos echado a andar el día de ayer en La Haya y hoy aquí en Nueva York, en la sede de la ONU. Sí, bien. Por parte del secretario general, de Antonio Guterres, ¿ya tuvo usted una respuesta directa al respecto? En lo personal no, pero como sabemos, él ha emitido 2 declaraciones, también en el sentido de lamentar y considerar como algo grave lo que ocurrió en Quito la semana pasada. Hoy en Estados Unidos se reportó un tiroteo en la escuela Wilmer Hutchins en Dallas, Texas. El principal sospechoso fue detenido. Se trata de un estudiante, apenas 17 años. Le disparó en la pierna a un compañero de la misma edad, informó la responsable del Distrito Escolar Independiente de esa ciudad. También declaró que el maestro encargado del aula sometió al atacante, evitando así una tragedia mayor. El herido fue trasladado al hospital, se encuentra fuera de peligro. Sobre los tiroteos en las escuelas, el martes de esta semana, por primera vez en la historia de ese país, fueron condenados por homicidio involuntario los padres de un menor de edad que cometió un acto similar, un tiroteo. La historia es de mi compañero Juan Pablo Valle. El 30 de noviembre de 2021, Ethan Crumbley, de entonces 15 años, asesinó a 4 compañeros e hirió a 8 en un tiroteo en la escuela Oxford. Yes! Sheriff's office. It's safe to come out. Yeah, he said it's safe to come out. Now, we're not willing to take that risk right now. I can't hear you. We're not taking that risk right now. Okay, well, come to the door and look at my bag, bro. No. Yeah, bro. He said bro. He said bro. Red flag. Ethan fue detenido y condenado. My son just ruined his life. I'll never see him again. Proportionate to the needs of this case to sentence defendant as follows. Count 1, terrorism causing death. Sentence of the court is that defendant shall serve life without the possibility of parole, credit for 8 days served. El caso dio un giro. El padre de Ethan, James Crumbley, días antes del tiroteo había comprado un arma. La misma madre, junto a su hijo, había practicado tiros con ella. Y la escuela ya había reportado un dibujo violento con las frases «Los pensamientos no pararán, ayuda» y sangre por todos lados. Pero los padres no le prestaron atención. A los pocos días, la fiscalía presentó cargos contra Jennifer y James Crumbley. Fueron arrestados. What's your name? James what? Durante el juicio se presentaron las pruebas del arma y la indiferencia hacia la salud mental de su hijo. El pasado 9 de abril fueron condenados por homicidio involuntario, convirtiéndose en los primeros padres estadounidenses responsables de un tiroteo perpetrado por su hijo. This is the sentence of this court that you serve 10 to 15 years with the Michigan Department of Corrections. David Sapp, especialista en derecho criminal, dijo que este caso podría llegar hasta la Suprema Corte de Estados Unidos, sentando un precedente.
Bueno, la defensa de ellos es que ellos nunca pensó que este muchacho, a pesar de que sabían que era un poco raro, no iba a matar a nadie. Esto es la primera vez que se ha hecho eso. Ellos sabían que él tenía una pistola y le dieron esa pistola. Es posible que ellos van a aplicar a la Corte Suprema de los Estados Unidos. La familia Crumbley permanece en prisión, creando un nuevo hito en la historia de la justicia estadounidense. Para Milenio Noticias, Juan Pablo Valle. Estados Unidos se prepara para un eventual ataque iraní contra objetivos en Israel, por lo que está incrementando sus tropas en Medio Oriente para garantizar la seguridad del Estado judío. Esto después de que se observara que Irán movía activos militares internamente, incluidos drones y misiles de crucero. Irán ha advertido que responderá a los ataques de Israel que destruyeron su consulado en Siria. Me acompaña Eunice Rendón para hablar de lo que aprobó el Parlamento Europeo, reformar la política de migración y asilo en ese continente. Bienvenida, Eunice. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Avances o obstáculos por allá. Sabemos que el fenómeno migratorio no solamente está presente en este lado del mundo, sino también en Europa, y lo hemos comentado ya contigo. Pues definitivamente está presente y además se combina con la migración de este lado o de este continente. Primero que nada, esta aprobación en el Parlamento es importante porque se da tras una discusión muy larga de años. Incluso algunos hablaban pues de los últimos 5 años o 10 años discutiendo y tratando de pasar una ley que tuviera contentos a todos. No es una ley que tiene contentos a todos. De hecho, los conservadores dicen que no es lo suficientemente, ahora sí que no tienen los suficientes puntos para proteger Europa, y los legisladores de izquierda dicen lo contrario, ¿no? Que no protege a los migrantes. Sin embargo, también se pasó, y algunos legisladores de izquierda decían que preferían votar esta ley tal y como estaba que esperarse a que el Parlamento se vuelva más radical en términos de un Parlamento más de derecha y que fuera todavía medidas más fuertes. Son 5 puntos que aprueba esta reforma en la Unión Europea, 5 leyes dentro de esta aprobación que tienen que ver con restringir las medidas, con las revisiones biométricas, incluso reduce de los 14 a los 6 años ya esos registros biométricos. Desde los 6 años ya van a estar registrando biométricamente a la gente. En vez de tener número de solicitantes de refugio, van a analizar más bien quiénes son estos refugiados, porque muchas veces una misma persona solicita varias veces. Entonces, para evitar que haya duplicidades, pues van a, en vez de contar a las solicitudes, a los refugiados de forma directa. Uno muy importante es el de la solidaridad. Un acuerdo de solidaridad en términos de que aquellos países, sobre todo para la frontera sur, que está mucho más, ahora sí que con mucho más presión migratoria, que los demás países de la Unión Europea tienen que cooperar obligatoriamente de alguna forma. O sea, ya sea aceptando solicitudes de refugio, y si no quieren, está bien, lo permite, es flexible esa solidaridad, pero tienen que dar entonces 20,000 euros por cada migrante que ellos no acepten, o aportar recursos para todo el tema operativo migratorio. Hay críticas importantes de las organizaciones de la sociedad civil, porque otro de los puntos es el tema, algo que ha hecho Estados Unidos mucho, de estos retornos expeditos y que violan el debido proceso, pues prevé la Unión Europea que algunos sí sigan todo el proceso de refugio, que también es lento allá como acá, pero que otros más sí hagan este proceso expedito. Vemos una migración muy importante. Allá el año pasado más de 1,014,000 llegadas, más de 400,000 también entradas irregulares, y eso es lo que llevó también un tema electoral en junio. Claro. Pues bueno, todo el contexto, y esto, Alejandro, creo que va a tener un impacto a México. Vamos a ver más migración de África, como lo vimos 2023, hubo 800% más de migración de ese continente. Con más limitantes allá, pues vendrán para acá, veremos qué ocurre, y ojalá que no solamente quede una discusión en el continente europeo, también acá en América haya más esfuerzos para atender a las personas que están migrando. Gracias, Eunice. Y sobre todo un sistema de gestión más inteligente. Por supuesto, gracias. Como siempre, Eunice Rendón. Pausa, volvemos. Hay un comunicado de la Comisión para la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa sobre el cambio de medida cautelar para
Jesús Murillo Caram. Lo que dice la Comisión para la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa es que condena esta determinación del juez de control del Centro de Justicia Penal, quien otorgó la medida cautelar de prisión domiciliaria al ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram. Con esta determinación se atenta una vez más contra el derecho a la verdad y la justicia de las víctimas y sus familiares, toda vez que el exfuncionario ha sido señalado como uno de los principales responsables de obstruir la justicia en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, y la condena que hace la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que pertenece a la Subsecretaría de Gobernación del Gobierno de México. Nos vamos a despedir con estas imágenes de lo que ocurrió en Yucatán. Los integrantes de una familia maya que llevan viviendo por décadas en la misma propiedad encontraron ahí lo que ellos llaman un regalo de los dioses, un cenote en el patio de su casa, un trabajo de Alejandro Rubalcaba. Aquí hay como vasijas, restos de vasijas. Aquí hay huesos. Es un hueso grande. Esta familia maya lleva décadas viviendo en esta propiedad, pero hace unos días descubrieron que su casa se encuentra justo arriba de un cenote. Maravilla este cenote en el centro de mi casa, aquí en el patio de mi casa. El hallazgo ocurrió en la comunidad de Zacaba, municipio de Jocaba, Yucatán. Como parte de un programa social para la mejora de viviendas, personal del ayuntamiento excavó la propiedad con maquinaria. Al intentar retirar una roca de gran tamaño, esta cayó, provocó un socavón y dejó al descubierto la entrada al cenote. Una alegría muy grande que no se puede describir porque es un regalo de Dios. En el patio. Y en el patio de la casa. Se cree que el cenote está conectado con otros a través de 3 canales. Los propietarios han explorado lo poco que las luces de sus celulares les permiten. Aseguran haber encontrado restos arqueológicos y pequeños pozos. Las autoridades de Lina no han acudido a la comunidad, pero los dueños ya alistan una ceremonia maya para agradecer a los dioses por este regalo. Desde Yucatán para Milenio Noticias, Alejandro Rubalcaba. Los veo el lunes. Muy buenas noches.